Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestra invitada a esta hora es la señora ministra de Agricultura y Ganadería, la ingeniera Tangi Janela Vera Mendoza. Tangi, muchas gracias su gentileza. Un honor estar con usted aquí en el programa. Wilman, gracias a usted por la importante invitación. Es un gusto para mí poder dialogar esta mañana con ustedes y saludar, por supuesto, a quienes nos siguen a través de esta importante entrevista. Y naturalmente destacar el hecho de que Tangi proviene del cantón El Carmen, en la provincia de Manabí. Lo que habitualmente suele ocurrir es que los ministros de Estado o son de Quito, Guayaquil o Cuenca. Por eso nos da mayor satisfacción que usted tenga esa representatividad, mi querida Tangi. Muchas gracias por su importante respaldo, apoyo. Sí. Aquí lo importante es hacer un trabajo en consolidación con todo el país por el sector agropecuario de nuestra patria. Así que estamos trabajando por aquello. Enhorabuena, Tangi. Vamos de lo general a lo particular y destacar un hecho que a nivel internacional se hizo como proclama, como nivel de gestión, como compromiso de Estado y que obviamente trasciende su actual función, sino por el contrario asume un papel del Estado ecuatoriano en el preciso punto de la agricultura y la ganadería. Los objetivos del desarrollo del milenio en las Naciones Unidas, suscrito este documento por 192 países del organismo internacional, señalaban que hacia el 2015 se acabaría con la pobreza y que una de las tareas fundamentales sería precisamente el desarrollo de la agricultura. Hagamos un brevísimo balance, Tangi, respecto de este compromiso ecuatoriano que no se ha cumplido, evidentemente. En efecto, más bien la pobreza rural en nuestro país representa números que realmente alarman. El 48% de la población rural refleja justamente en una pobreza que nosotros debemos atender, que nosotros debemos cambiar y combatir. ¿Cómo? Capitalizando al sector agrícola, a esos pequeños agricultores que necesitan créditos oportunos, pero sobre todo créditos a bajo interés. Estos créditos al 1% de interés y a 30 años plazo serán una realidad y es uno de los ejes principales de nuestro plan de trabajo. Lo han escuchado nuestro presidente Guillermo Lasso y ya se están encaminando todas las acciones para lograr aquello. A través de Banco Nacional de Fomento se entregarían estos créditos y este banco debe de convertirse de una vez por todas en un banco cercano al agricultor, en un banco eficiente, en donde quede en el pasado la burocracia, la tramitología, incluso la corrupción. Ya que lo cita, ¿cuánto tiempo llevará para que se concrete? En este mismo segundo semestre de este año se podría empezar a ejecutar, a concretar este importante proyecto para el agroecuatoriano. Estamos a la expectativa de que nuestro presidente de la República firme un decreto ejecutivo en el que nombraría al nuevo presidente de Banco Nacional de Fomento. De manera inmediata se conformaría el nuevo directorio en donde el Ministerio de Agricultura tendría una participación importante, pues tendremos que de manera muy técnica y sobre todo siendo consecuentes con la realidad del agroecuatoriano, crear nuevas líneas de crédito. Estas deben ser focalizadas y estas deben estar, por supuesto, acompañadas de un seguro agropecuario que es tan urgente también para este sector. Sigo en la instancia general e internacional para señalar que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, Ecuador, destaca que nuestro país pertenece al grupo de 12 países megadiversos que en su conjunto representan hasta el 70% de la biodiversidad del planeta. La pregunta a la señora ministra es, ¿en qué medida esta apreciación, este reconocimiento y esta verdad que presenta la naturaleza ecuatoriana se inscribe en los ejes de trabajo de Tangi Vera? Miren, Ecuador es un país maravilloso, es un país que gracias a su clima, lo que sembramos, cosechamos, dicen nuestros agricultores. Gracias al loable trabajo también que han venido haciendo también nuestros agricultores, yo creo lo que sucedió en plena pandemia, cuando en nuestros hogares, en la mesa de nuestros hogares, jamás faltó alimentos, fue por el trabajo que han venido haciendo nuestros agricultores. Yo creo que esto hay que destacarlo siempre y por supuesto aplaudirlo. En esa misma línea, nuestro país es por supuesto
biodiverso, lo tenemos absolutamente todo. Y algo adicional, tenemos productos que son muy apetecidos a nivel mundial. Tenemos el mejor banano del mundo. Sí. Tenemos el cacao más fino en aromas del mundo. Tenemos también que empezar a insertarnos en producir con buenas prácticas agrícolas. Ya empezamos a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería con un proyecto a través de capacitaciones. Nuestros agricultores están empezando a producir mejor, optimizando gastos. Esto nos ayudará a ser más productivos, más eficientes. No quisiera dejar de mencionar la tecnificación para lograr que este país realmente logre una reactivación económica. Debemos también tecnificar el campo. Estos riegos parcelarios los ejecutaremos también. Ya incluso se está haciendo un trabajo con todo nuestro equipo técnico para poder llegar a la ruralidad y poder entregar esta herramienta a nuestros agricultores. Tiene mucha tarea por hacerlo, entonces, y en realidad las cosas están hasta cierto punto congeladas, quedadas, no hay un desarrollo pleno del campo y de su productividad. Si nos circunscribimos, Tanji, al año 2010, Ecuador tenía una población de 14 millones y medio de habitantes. Hoy estamos cerca de los 18 millones. ¿Cómo cree usted que está esa movilidad, esa migración desde el campo a la ciudad? En un escenario agrícola, naturalmente, su análisis, Tanji. Cuando no hay servicios básicos, como cuando no hay luz, agua potable en el campo, es que nuestros jóvenes deciden migrar desde el campo a la ciudad. Cuando no hay oportunidades de educarte, cuando no hay oportunidades incluso de tener colegios técnicos cerca para poder seguir introduciéndose en el mundo tan importante que es la agricultura, es que justamente ocurre este problema. Yo quiero denominarlo así, es un problema, la migración del campo a la ciudad. Nuestros jóvenes en busca de oportunidades en ciudades como Quito, Guayaquil, cualquier otra ciudad de este país, hace que lamentablemente se encuentren con una realidad más. Acá tampoco es fácil encontrar la oportunidad de tener un empleo. Las oportunidades están en el agro, pero sí, nos han dejado una mala herencia en los anteriores gobiernos. Lamentablemente no se ha mirado al campo, lamentablemente no se ha trabajado con herramientas que puedan satisfacer cada una de las demandas que exige la ruralidad ecuatoriana. Por eso, en este gobierno, nosotros creemos que lo sustancial es poder entregar estos recursos, este financiamiento para poder revertir aquello y para incluso combatir estas brechas que existen entre el campo y la ciudad. Aquí es importante poder introducir a nuestros jóvenes rurales, a esas mujeres rurales, también en el mundo de acceder a un crédito. Ya hemos entregado incluso certificados que validan a nuestros jóvenes rurales que obviamente a través de un proceso importante de capacitación durante un tiempo prudente pueden obtener un certificado de estas capacitaciones, presentan proyectos que tengan relación con la tecnología y obviamente que puedan en algún momento implementarse en el campo. Si esto se diera así, pues nuestros jóvenes tendrían un acceso también a un crédito para poder emprender, para poder contribuir con el desarrollo también del campo, de la economía de nuestro país. Efectivamente, ministra. Es decir, habría, desde su análisis, desde su punto de vista, la posibilidad de que retorne el campesino que está en zona periférica de las grandes ciudades o, a su vez, inmerso en las grandes ciudades, la posibilidad de que retorne al campo. Las condiciones, naturalmente, son muy complejas. Habría que darle crédito, habría que darle tierra, habría que darle apoyo técnico y hasta capacitación, Tanji. En efecto, las posibilidades para volver al campo están. Yo creo que hoy este gobierno definitivamente mira hacia el campo como el mejor aliado para lograr esta generación de empleo, de oportunidades. Recordemos que el sector agropecuario es un gran generador de empleos en el Ecuador, que hay que, por supuesto, potencializarlo. Sí, en eso coincidimos absolutamente todos, pero yo creo también aquí se trata de ser corresponsables. El Estado ecuatoriano, la empresa privada, pero sobre todo nuestros agricultores deben ayudarnos incluso a combatir los problemas que aquejan al agro. Hay que empoderarse, hay que empezar a producir mejor, hay que pensar en agricultura sostenible, en agricultura con buenas prácticas agrícolas, hay que empezar a producir de manera
eficiente y sobre todo hay que formalizar al sector agropecuario de nuestro país. Qué importante es la asociatividad, qué importante es que a través de la formalización del sector podamos incluso acercarnos a los procesos de comercialización para dejar en el pasado la intermediación, la especulación, Correcto. que es un grave problema en el sector agropecuario de nuestro país. Esto no viene con este gobierno, esto ha sucedido en la historia. La intermediación es la que empobrece los bolsillos de las familias que se dedican a la agricultura en nuestro país. Exacto. El punto es entonces, ministra, preguntarle, ¿cómo cree usted que está la estructura agraria ecuatoriana? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la observa? Muchos piensan de que permanece la división entre la agricultura empresarial y la agricultura familiar campesina. ¿Usted qué cree? Mire, en efecto, yo creo que hay brechas que lamentablemente no nos han ayudado, no han contribuido a ese desarrollo del agro que anhelamos. Qué importante es la agricultura familiar campesina, qué importante es visibilizar a esa mujer rural, a esa mujer indígena que también produce, que también labra el campo y por aquello hemos tomado iniciativas de empezar con ferias agrícolas en donde demostraremos la capacidad que ha tenido la agricultura familiar campesina para incluso generar empleo, para poder emprender, para poder producir. He visto cómo nuestras mujeres desde muy temprano en la madrugada inician su labor, inician a producir leche, a producir alimentos para el pueblo ecuatoriano y tienen a través de la Subsecretaría de Agricultura Familiar Campesina en el Ministerio de Agricultura y Ganadería se están entregando también proyectos importantes, acompañados siempre de la capacitación. El trabajo que debe hacer el ministerio es muy técnico. En nuestras manos está llegar a la ruralidad, al campo, a territorio, para capacitar, para enseñar a producir con buenas prácticas agrícolas e incluso para mostrarles todos los proyectos que hoy, por supuesto, nos encontramos fortaleciendo. La empresa privada, la agricultura empresarial, yo creo que ha venido haciendo su trabajo, pero aquí arrimar el hombro yo creo es una herramienta potente que nos ayudaría a marcar un precedente y una nueva ruta de prosperidad para el agro ecuatoriano. Yo estoy convencida de que lo haremos con este gobierno que incluso le abre las puertas a países que quieran invertir en el Ecuador para darle valor agregado a nuestros productos. Qué importante es la agroindustria. Hacia allá debemos de caminar. La inversión internacional en este gobierno que incluso daría seguridad jurídica a las empresas que quieran invertir en el Ecuador, nos ayudaría mucho también a esta generación de empleo. No obstante, las distorsiones persisten, Tanguy, probablemente sea muy difícil de que se puedan romper. Me refiero a casos como, por ejemplo, la agricultura empresarial concentra el 80% de la tierra en un 15% de las unidades de producción agrícolas. Entonces, la desventaja y la distorsión es sumamente grande. Yo creo que antes que ruptura, lo que habría que buscar es un punto de encuentro, ese ecuador del encuentro que precisamente promulgan ustedes, para que puedan ser las circunstancias un poco más equilibradas o que tener mayores oportunidades el campesino que pertenece precisamente a esta agricultura familiar campesina, Tanguy. Seguimos encontrándonos y sobre todo seguimos invitándolos a ustedes, nuestros agricultores, a que en unidad podamos estructurar una verdadera política pública agropecuaria para el agro ecuatoriano. En un sinnúmero de mesas de trabajo he logrado incluso hacer entender que aquí todos los actores de la cadena productiva del agro ecuatoriano son importantes, desde el más pequeño agricultor, desde la mujer campesina que se dedica a la agricultura familiar campesina, por supuesto, la industria, nuestros actores que representan justamente un factor importante también por temas de comercialización o exportaciones, también deben ser nuestros aliados. Debemos hermanarnos, debemos consolidarnos, debemos unirnos. Ya la confrontación, el odio, la paralización deben de quedar también en el pasado. Este país lo que quiere es paz. Este país quiere un encuentro que se consolide en un solo objetivo, mejores días para ustedes, para sus familias, empleo,
reactivación económica, seguridad. En el campo también hay un gran problema con el tema del abigeato, el contrabando. Nosotros queremos Exacto. más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador, pero hay que hacerlo de manera formal. Las irregularidades, el contrabando en nuestras fronteras hoy toman fuerza y eso también hace que el mercado nacional enfrente problemas gravísimos que hoy los estamos sintiendo, los estamos palpando. Hay que marcar justamente una ruta de manera articulada con otras carteras de Estado, porque aquí no únicamente el Ministerio de Agricultura y Ganadería es quien debe de tomar cartas en el asunto. Hemos dispuesto ya operativos y controles en nuestras fronteras para poder combatir y ponerle un alto al contrabando de Exacto. productos agrícolas, incluso de ganado. Y darle mayores oportunidades al campesino para que pueda exportar sus productos, para que pueda tener un mayor acceso al agua. Los cultivos de exportación concentran casi la totalidad de la demanda de agua en la producción agrícola ecuatoriana, Tangi, y estas distorsiones, insisto, de alguna manera hay que, si no cambiarlas radicalmente, pero por lo menos ponerlas en una línea mucho más competitiva a favor del campesino, ¿no es cierto? Así es, el agua es desarrollo, es prosperidad, pero debemos de cuidarla. Estoy totalmente de acuerdo con aquello. Este país, lo decía hace un momento, lo tiene absolutamente todo. Lo que no ha habido es una política pública agropecuaria para poder consolidar y estructurar de manera organizada un trabajo que nos permita ayudar al sector agrícola y aliviar todas estas cargas que hoy persisten. No en este gobierno, insisto una vez más, esto es algo que ha venido ocurriendo en la historia de la República del Ecuador. Así que hoy con Sí. nuestro gobierno, con nuestro presidente, miramos hacia el campo y fortaleceremos justamente el desarrollo de este sector tan importante para la economía de nuestro país. Recordemos, son aproximadamente 7.500 millones de dólares los que ingresan en divisas al Ecuador únicamente por los productos agropecuarios que exportamos hacia distintos países del mundo. Queremos lograr que esas cifras se incrementen, pero esto se logrará junto a ustedes, queridos agricultores, que ya no sean 7.500 millones de dólares de divisas, que sean 10.000, que sean más dólares los que ingresen a nuestro país para justamente lograr esta reactivación económica tan anhelada. Y un acuerdo comercial con nuestro principal socio, Estados Unidos, ¿en qué medida apoya esa iniciativa, esa propuesta que usted formula también? Esta misma semana se han sostenido importantes reuniones con nuestro presidente, con su gabinete económico, para unirnos con países como Estados Unidos. ¿Por qué no? Un país que también produce, un país que también demanda de nuestros alimentos, porque en nuestros alimentos hay algo importante también, calidad. Hay algo que nos hace únicos, hay algo que por supuesto hace que el sector agropecuario sea bastante apetecido por los mercados internacionales, como es justamente Estados Unidos. Así que este trabajo se empieza a articular. Vemos con muy buenos ojos la buena relación que empiezan a haber con países como Estados Unidos, entre otros países, porque estas barreras que existían en los gobiernos anteriores con países como los que se ha conversado y se Exacto. empiezan a tener acuerdos, es lo que también ha incrementado los índices de pobreza, no solo rural, sino los índices de pobreza a nivel nacional en el Ecuador. Así que yo creo que este es un gran aliado, tener acuerdos comerciales, tener relaciones cercanas y sobre todo consolidarlas, pues nos hará justamente lograr lo que buscamos la mayoría de los ecuatorianos. Trabajo, Exacto. empleo, oportunidades. Exacto, Tangi. Pero naturalmente la tarea no es nada fácil, como hay un marco jurídico también que hay que ajustarlo, que hay que adaptarlo a esas circunstancias, ¿no es cierto? La Constitución del 2008, el Plan Nacional del Buen Vivir, la Ley de Soberanía Alimentaria, son aspectos que todavía no han avanzado en la medida de las necesidades del país, ¿verdad, Tangi? En efecto, yo creo que aquí la Asamblea Nacional también juega un rol crucial. Hay que trabajar en reformas, las leyes son perfectibles, las leyes se las trabaja también convocando a una participación muy activa de los actores que involucren cada una de las leyes que se trabajan en el primer poder del Estado. Y en el periodo legislativo anterior creo hubieron
avances, pero hoy yo creo que hay que fortalecer la norma, que hay que mejorarla y que por supuesto hay que siempre trabajarla con los principales actores. En el caso particular del sector agrícola, son nuestros agricultores los que deben ser propositivos y deben ser parte de la construcción también de estas leyes, que bastante falta le hacen al Ecuador. ¿Qué leyes nos faltan? Están en agenda, precisamente la LORSA, la Ley Orgánica de la Soberanía Alimentaria, planteaba esa posibilidad de que se aprueben 8 leyes. Por ejemplo, la Ley de Tierras, la Ley de Agro, Biodiversidad y Semillas, la Ley de Comunas, la Ley de Territorios, la Ley de Desarrollo Agrario, la Ley de Agroindustria y Empleo Rural, la Ley de Sanidad Animal y Vegetal, la Ley de Acceso de los Campesinos e Indígenas al Crédito Público. O estamos siendo demasiado leguleyos o requerimos este contexto legal tan indispensable para poder operar con toda idoneidad, por llamarle así. Se establece, se exige la definición de 8 leyes fundamentales para el desarrollo rural que deben considerarse, entre otras, la ley de tierras, la ley de agro, de biodiversidad de semillas, la ley de comunas, entre otras. ¿Cómo estamos en estos temas? ¿En qué está trabajando el ministerio precisamente para apoyar este contexto legal fundamental, Tanguy? Yo creo que lo que realmente nos ayudaría es tener una ley macro de fomento y desarrollo agropecuario en el que se podrían insertar los temas que usted ha abordado. No es necesario tener tanta especificidad en una ley, porque aquello tampoco es lo que realmente conviene. Con una ley macro de fomento, desarrollo agropecuario, podríamos insertar estos temas en los distintos artículos que incorporen la norma, ¿no? Yo creo, ahí también hay una deuda pendiente. Nosotros empezamos e incluso se llevó a cabo un primer debate en el periodo legislativo anterior de esta ley macro, pero lamentablemente no hubo voluntad para poder incluso aprobar esta norma, pues faltó un segundo debate para poder haber hecho realidad esta normativa. Entonces, en esa misma línea, esperemos que dentro de la agenda legislativa de este nuevo periodo, sí se tenga como prioridad al sector agropecuario. Nosotros pudimos entregar leyes como, por ejemplo, una ley para el sector acuícola y pesquero de nuestro país. Trabajamos en una ley también para el sector palmicultor del Ecuador. Aquí yo creo que lo que viene es justamente ya esta ley macro de fomento y desarrollo agropecuario. En eso se está trabajando precisamente, Tanguy. Entiendo que la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero ha retomado estos temas en la Asamblea Nacional, ha retomado estos temas y nosotros como Ejecutivo, como Ministerio de Agricultura y Ganadería, también seremos parte muy propositiva de la construcción de las mismas. ¿Cómo está la relación con los indígenas? Hemos hablado de los campesinos, o están inmersos en este proceso de apoyo también a las iniciativas y a las políticas agrícolas y de desarrollo agropecuario que impulsa Tanguy Vera desde el Ministerio. Mire, esta nueva administración es inclusiva. El Ministerio de Agricultura y Ganadería le abre las puertas a nuestros agricultores, campesinos, a nuestros indígenas. Hemos logrado reuniones importantes con ellos y estamos construyendo también ese agro del encuentro de la mano de todos los actores involucrados en el sector agropecuario de nuestro país. Yo creo que eso es una gran alternativa y una demostración de que aquí lo que se quiere hacer es trabajar, cuidar cada recurso, cada dólar que debe ser invertido en el campo ecuatoriano, transparentar nuestra gestión. Es también un objetivo crucial porque ya el campo lo que quiere y lo que espera de nuestra parte como función pública y sobre todo al frente de un ministerio tan importante como es el de Agricultura y Ganadería, es que podamos servir, es que podamos ayudar. Y lo estamos haciendo. Y por supuesto, lo continuaremos haciendo durante nuestra administración. ¿No entienden los productores arroceros entonces estas buenas propuestas o es que el caso específico de ellos, Tanguy, motiva un tratamiento especial que derivó inclusive en movilizaciones y hasta en intentos de una paralización? ¿Qué es lo que está pasando allí como punto específico, Tanguy? El sector arrocero enfrenta una situación bastante compleja. Es un sector que nos ha venido mostrando su malestar y es normal, es válido lo que reclaman porque lamentablemente el precio mínimo de sustentación
no está siendo respetado. Este precio lo estableció la anterior administración a través de un acuerdo ministerial en el que se establece que el precio de este producto es de entre 29 y 30 dólares. Aquello no es lo que se está pagando y aquí incidimos en el mismo problema de siempre, es la intermediación, lo que hace que hoy ocurra este gran problema y también yo creo hay que ser corresponsables. Las piladoras deben asumir también un compromiso Claro. de pagar un precio justo por este producto, pues nuestros productores agrícolas se esfuerzan, se sacrifican, trabajan desde muy tempranas horas en la noche, culminan su labor hasta muy altas horas también en la noche y lo que queremos es también marcar un precedente e incluso yo creo también es válido mencionar que el contrabando también está afectando al mercado nacional en este tema en particular. Es decir, el contrabando hace que hoy el sector arrocero esté sumergido en la desesperanza y por supuesto pues nosotros ya hemos iniciado un trabajo en articulación con el SENAE, con las intendencias en cada una de las provincias, con justamente el Servicio de Rentas Internas. Hemos pedido que empiecen a auditar tanto empiladoras, en el caso también de nuestras fronteras hay que fortalecer protocolos de seguridad para justamente poder revertir el tema del contrabando en el Ecuador, que es un gran problema, nuevamente lo insisto en aquello. La unidad de almacenamiento, esta empresa pública, ¿qué papel cumple en todo este asunto, Tanji? La Unidad Nacional de Almacenamiento, la UNAEP, una empresa pública que hoy está en proceso de liquidación. Esto es una herencia, una mala herencia que nos dejó el gobierno anterior. Sí, la irresponsabilidad, la mala administración hizo que ya hoy nuestros agricultores, productores de arroz no tengan esta herramienta para poder tener una alternativa incluso de estabilidad, ¿no? Entonces, esto es algo que por supuesto causa incluso más conmoción, Claro. ¿no? Más tranquilidad, porque ya no tenemos la UNAEP, esto no ha ocurrido en este gobierno, esto es una irresponsabilidad del anterior gobierno y hay que decirlo así de claro. Entonces, en esa misma línea, hoy lo que estamos haciendo es en equipo y de manera muy técnica también tomando las mejores decisiones. La herramienta más rápida y práctica que tenemos es a través de estas piladoras que tienen una gran capacidad de abastecimiento y obviamente con gente seria poder ayudar al sector arrocero de nuestro país. Estamos trabajando, esta es una prioridad para nosotros y estamos encaminando acciones que únicamente beneficien a nuestros productores de arroz. ¿Es posible entonces en los próximos días llegar a un acuerdo con los productores arroceros y establecer precisamente un marco de operatividad en donde las ganancias no sean extremas a un sector y la pobreza en las ventas hacia el otro, Tanji? Es una tarea nada fácil, pero naturalmente hay que llegar a un punto de encuentro. Es una tarea maratónica, pero aquí hay muy buena voluntad, predisposición para lograr acuerdos, para lograr consensos y para poner en marcha todos estos planes que únicamente buscan ayudar al pequeño, al mediano agricultor. Lo estamos haciendo. En los próximos días ustedes podrán conocer las decisiones que se tomarán al respecto, siempre pensando en el agricultor, siempre pensando en esas familias que viven y se alimentan gracias a la loable labor de producir el campo ecuatoriano. Qué bueno. Y los créditos al 1% a 30 años plazo que están por llegar. Esa es otra buena noticia también en marcha. Sí, en efecto, ustedes saben, lo principal para este gobierno es capitalizar al agro ecuatoriano y esperamos este mismo semestre de este año empezar a entregar estos créditos al 1% de interés y a 30 años. Tanji, la mejor de las suertes, muy amable por su gentileza de habernos atendido y que le vaya muy bien al frente del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Muchas gracias, Wilman, por esta importante entrevista. Espero pronto poderlo ver y volver a dialogar con usted. Que tenga un gran día. Muchas gracias, Tanji Vera Mendoza, ministra de Agricultura y Ganadería, aquí en El Testimonial. Muchas gracias, hasta pronto, que le vaya bien. Hemos presentado El Testimonial, transparencia de la verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.